Okay, thank you very much. Y como máximo así tenemos tiempo para las preguntas. Buenas tardes, soy Ricardo Halo, yo trabajo en la Universidad de Londrina, el estado de Paraná, Brasil, y para la Federación Brasilera de Siembra Directa y Irrigación, que son los productores que promueven el sistema de siembra directa en el país. Yo seré el coordinador y organizaré un poquito los tiempos. Le pido a los presentadores que mantengan las reglas de tiempo y si, bueno, nos va bien y logramos hacerlo, vamos a tener tiempo para las preguntas que nos sirven mucho. Como Alba no ha llegado todavía, vamos a empezar con la presentación de otro de los oradores. Comenzará Rick. Gracias. Rick, please. Thank you. Okay, thank you. Now I'm going to present some of our research from Australia looking at both no-till, CA. A ustedes, ¿qué es lo que pasa con la adopción de agricultura de conservación y siembra directa en Australia? Okay. Hopefully some patterns you observe here might be familiar. Probablemente ya conocen algo porque se ha aprendido bastante de cómo nos manejamos con siembra directa en Australia. Si vemos estos patrones, como la mayoría de los escenarios de agricultura de conservación, comienza con la labranza y el riesgo de erosión. Luego, el caso de los herbicidas que permiten un cultivo intensivo con siembra directa y agricultura de conservación. A medida que tenemos otros problemas, porque como todos conocen y hemos experimentado en Australia, las malezas desarrollan la resistencia a herbicidas, así que los mismos productores tienen que empezar a ver cómo implementan un sistema de cultivo con esta nueva evolución de las malezas. Lo que ha producido es una coevolución del desarrollo de nuevas prácticas de manejo de cultivos y de manejos de malezas. No siempre lo que coevoluciona es lo más cómodo y lo más es lo ideal, pero es la manera de poder manejarlo. Este mismo patrón de adopción de siembra directa es más o menos similar en todos los países. Podemos ver que la implementación se divide en dos partes, las partes del oeste, que tiene el 90% de su superficie bajo siembra directa. En la zona del sur es un poco más lento, hay más posturas, hay más ganado ovino. Entonces la situación es distinta, aunque en este momento casi el 73% en esta región de la superficie cultivada es bajo siembra directa. Esto ha hecho que los productores en Australia respondan a este nuevo desafío. Sabemos que las tendencias climáticas han disminuido el potencial de rinde en un 27% en los últimos 27 años, desde 1990.
Los productores en Australia saben muy bien cuál es el potencial del cambio climático. Nosotros hemos tenido problemas muy serios de malezas, en particular por la resistencia desarrollada, como es el caso del lolium o del ryegrass, el ráfanus, que es el rábano salvaje, también es una de las malezas que más trabajo nos da. O sea, a medida que las malezas se hacen resistencias a herbicidas, se ha empezado a pensar justamente en las prácticas de siembra directa. En cuanto a los costos de las malezas para los productores agrícolas de Australia, en realidad el costo es sobre todo en lo que el costo lo hace el manejo, la administración, porque los productores están justamente gastando mucho en el manejo de malezas para evitar la pérdida de rinde. Y entonces tienen esta percepción de que los temas financieros y de dinero se le van un poco de las manos a la hora de hablar de las malezas. Por eso comienzan a manejar desde el vamos en los bancos de semillas. Hay que mantener entonces las poblaciones de malezas a un nivel bajo y por eso el manejo de las malezas ha pasado a ser una prioridad para los productores, porque de esta manera mantienen bajo los bancos de semillas. Hay una preferencia clara de la siembra directa y de la agricultura de conservación, pero, sin embargo, hay unos cuantos productores, en particular los productores pequeños, que siguen con la agricultura convencional. En la zona del sur, esto es lo que ocurre, y la razón principal es justamente por el manejo de malezas es lo más complicado. En general, los productores prefieren no hacerlo, pero una de las maneras de combatir las malezas es a través de quemas. Esto se hace en muy pocas áreas, pero sigue siendo importante. Y esto también se hace por el manejo de malezas. Han ido evolucionando distintas situaciones gracias a la siembra directa y han ocurrido cambios en el manejo. Aquí vemos prácticas de doble noqueo para combatir a las malezas, y esto, como siempre, es a través del manejo del banco de semillas. También se hace el caso de andana angosta, de quemado a través de andanas angostas. Y todo esto es parte de la práctica de manejo de malezas. Aquí vemos un ejemplo de esta quema de andana angosta. Se canaliza o se centraliza el rastrojo a un solo canal, en una sola hilera, y entonces se hace pasar por esa hilera donde está el rastrojo algún material combustible para que queme la maleza, y esto logra un efecto de exterminio bastante alto, de exterminio o eliminación de las malezas. Este es un método que se ha adoptado con mucha rapidez y, como vemos en la curva, cada vez más. Otras prácticas que se están implementando, esto tiene que ver con la coevolución. No todos los productores utilizan los mismos métodos para manejar o para quemar el residuo. En realidad, la agricultura de conservación, como ya sabemos, tiene como principio básico no eliminar el residuo, no eliminar los rastrojos. Lo que hace esta máquina es extraer el residuo y al cosechar extrae junto con el residuo también las malezas.
Hay otras prácticas consisten en tratar de evitar sacar el rastrojo por completo. Esto es una alineación o el tráfico controlado de la granza, en el caso de maíz, o la alineación de la granza, que es la imagen del medio, y luego la pulverización de precisión en tierras de barbecho. Este es un desarrollo, un nuevo desarrollo que son coherentes o consecuentes con los principios de agricultura de conservación. Una parte importante de la estrategia agrícola llega a la hora de tener que integrar en planteos mixtos el ganado con los cultivos. De esta manera se utiliza una suerte de cerco virtual para el pastoreo específico en una región, en una parte del suelo. En general, esta zona de pastoreo está con pasturas de cobertura y es la zona que se prefiere en que se haga el pastoreo. Esta tecnología es más difícil para manejar con el ganado ovino, se hace mucho más fácilmente con el ganado bovino, pero es algo que están tratando de introducir los productores. Para terminar, los lanzamientos de los herbicidas principales de la década del 90 y los cultivos tolerantes a herbicidas hizo que el sistema de cultivo empezara a tener en cuenta la interacción con la ecología de las malezas. Yo creo que esta es una oportunidad para ver qué es lo que ha ocurrido en este desarrollo de coevolución que junta las prácticas del manejo de malezas sustentables con los mejores sistemas de agricultura de conservación. So thank you very much. Nice. Muchas gracias por la buena presentación y la buena información. Podemos continuar con Alba. Alba, ¿podría hacer su presentación ahora, por favor? Muchas gracias. Es un placer estar aquí y compartir e intercambiar experiencias con ustedes. Nuestro trabajo tiene que ver con la calificación en la gestión del suelo en sistemas de siembra directa en el centro y sur de Brasil. Voy a presentar la red de investigación Solo Vivo. Esta red apunta a desarrollar índices e indicadores para evaluar la calidad en la gestión del agua del suelo en zonas de siembra directa y evaluar sus efectos ambientales en la escala de las cuencas. Incluye 65 investigadores, 21 instituciones y la coordinación está a cargo de Embrapa. El apoyo financiero se divide en Embrapa, Itaipu Binacional, la Federación Brasileña de Siembra Directa desempeña un papel importante ya que actúa como conexión con los agricultores. Nosotros estamos presentes en 5 estados en el centro y sur de Brasil. La siembra directa
Es un sistema importante y es una estrategia para proteger al suelo de la erosión y mantener buenos rindes. Todos sabemos cuáles son las ventajas de este sistema tan importante. Pero en condiciones tropicales enfrentamos ciertos desafíos. Estas áreas son cultivadas con siembra directa en Brasil y allí enfrentamos algunos problemas, como por ejemplo una menor biodiversidad, monocultivo, erosión y otros. Nuestra red les pido disculpas porque estoy nerviosa. Nuestra red quiere promover este sistema aquí. Podemos observar un escaneo de la cuenca. Podemos ver los puntos que representan puntos de muestras de cultivos y la calidad del suelo. Aquí podemos ver una estación en una fuente de agua. Monitoreamos el agua y los sedimentos. Tenemos sensores instalados en esta fuente de agua para monitorear el nivel de agua, las precipitaciones, los sedimentos y la calidad del agua. Nuestra red tiene ya resultados preliminares. El rápido diagnóstico de la estructura del suelo, la sigla es DRESS, es un indicador de la calidad de la estructura del suelo. Puse algunas imágenes, pero podemos observar aquí en esta imagen 5 centímetros de una muestra del suelo. Ponemos esa muestra aquí y de esta forma es posible evaluar la condición de la estructura del suelo. Vemos que es mala, tenemos un índice bajo. Si la condición del suelo es muy buena, tenemos un índice o un valor alto. Mediante acciones antropogénicas podemos evaluar las evidencias de la degradación o las evidencias de la conservación y es posible darle un valor, un puntaje. 6 es bueno y 1 es malo. Este es nuestro sitio web. Si quieren más información acerca de esta metodología, pueden visitar nuestro sitio web. Tenemos y organizamos reuniones con los técnicos y los productores para evaluar esta metodología. Hay otro índice desarrollado por la Federación Brasileña de Siembra Directa, que es el índice IQP, índice de calidad, índice participativo de calidad de la siembra directa. Es un cuestionario que responden los productores que tiene distintos valores asignados y que evalúa la calidad en distintas categorías. Y vemos que acá hay distintos indicadores.
Para mayor información sobre este índice pueden acceder al sitio web a través de este vínculo. Este otro índice es el índice beta, índice de desempeño ambiental de la gestión. Es un índice que evalúa la gestión y las prácticas de conservación y su eficiencia para evitar la erosión. Acá tenemos la cuenca en un sistema de siembra directa. Aquí vemos una estación en la fuente de agua que les mostré antes. Acá monitoreamos algunos indicadores, pero este índice no está aún terminado, aún lo estamos desarrollando. Veamos algunas consideraciones finales. La red Solo Vivo está desarrollando otros índices. El score del índice no apunta a ponerle limitaciones al productor, sino a permitirle evaluar la calidad de la gestión del suelo y tomar la mejor decisión para obtener buenos resultados en la agricultura de siembra directa. Consideramos que es importante reconocer a los productores que logran buenos rindes con la gestión y la conservación del agua y del suelo, y es importante reconocer a aquellos productores que generan servicios ambientales para la sociedad. Muchas gracias por su atención y les pido disculpas por mi inglés. Thank you very much, Alba. Good information also. Muchas gracias, Alba. Muy buena la información que nos diste. Vamos a seguir por el señor Morras, por favor. Well, hello, thank you very much. Muchas gracias. So I'm going to share with you some of our results studying soil microstructure. Voy a compartir con ustedes los resultados de nuestros estudios sobre la microestructura del suelo. El sistema de siembra directa fue rápidamente adoptado por los productores en Argentina, como ustedes saben. Hay métodos de cultivo tradicional en buena parte de la provincia de Buenos Aires, y hay muchos beneficios de la siembra directa: el aumento de la materia orgánica, la mayor fertilidad, la reducción de la erosión de los suelos y un costo menor de la producción agrícola. Sin embargo, cuando los suelos empiezan a ser cultivados bajo el sistema de siembra directa, ocurre una reorganización de la estructura del suelo, y muchos autores han informado una mayor consideración y compactación, mayor altura, densidad aparente, mayor fuerza y el desarrollo de una estructura en placas. Y las causas son contradictorias, pero y los resultados son contradictorios. Además, a pesar de la contradicción, hay una inquietud con respecto a las importantes transformaciones que experimenta el suelo y los sistemas bajo el sistema de siembra directa, como también la biota del suelo. Hay varios estudios comparativos de distintos tipos de suelos y de la constitución de fauna de estos suelos bajo siembra directa. A pesar de las modificaciones de la estructura del suelo y de la fauna del suelo, en el horizonte superior o superficial de estos suelos son evidentes, pero no se entienden del todo cuáles son los factores que promueven esto, y tampoco se han estudiado muy en profundidad cuáles son las relaciones de la arquitectura del suelo
suelo y la biología del suelo. Las consecuencias sobre la sostenibilidad y el éxito del sistema de siembra directa todavía no se han abordado. Las herramientas más apropiadas son las que utilizamos en nuestro estudio, que son el método micromorfológico. Es un método que estudia los suelos que no han sido alterados, que no han sido removidos. Los estudia a través de técnicas ultramicroscópicas y microscópicas en secciones de aproximadamente 30 micrómetros cada muestra, 30 micrómetros de espesor. En nuestro primer caso, que se realizó en la provincia de Córdoba, en Marcos Juárez, donde se compararon 3 condiciones de suelo: suelo virgen, arado a disco y siembra directas. En estos casos se identificaron 2 o 3 zonas microestructurales en los primeros centímetros del suelo. Aquí tenemos un ejemplo de un suelo virgen, donde descubrimos lo que se llama un modelo de bioconstrucción. Aquí tenemos vacíos tubulares y muchos excrementos de la fauna. Esto es un tramo de 10 centímetros de arriba a abajo, o sea, de la parte superior a la parte inferior, y lo comparamos con un suelo arado. Este es un modelo de construcción mecánica. Este suelo muestra mayor porosidad, pero una estabilidad de agregados más baja. La consecuencia de esto es que se forma una costra en la superficie arable, en la capa arable. Por el contrario, el suelo bajo siembra directa se caracterizó por una zona subsuperficial con vacíos planos y con agregados en forma de placa. Además, se estudiaron 2 modelos estructurados en los suelos bajo siembra directa. El primer modelo microestructural es lo que nosotros llamamos el modelo en placas. Aquí tenemos huecos o vacíos planos y vemos placas, pero más allá de eso vemos lo que llamamos el modelo bioestablecido, en donde las placas se ven fragmentadas y hay muchos compuestos aglomerados como consecuencia de la actividad de la fauna. Aquí vemos los fragmentos de las placas precisamente. El segundo caso fue un estudio realizado en la provincia de Santa Fe, en Arequito. Aquí podemos ver el modelo en placas típico, característico de los suelos bajo siembra directa en esta región pampeana, pero también el modelo bioremovido o bioalterado, donde vemos cuerpos esferoides, y acá vemos que es una placa que se ve removida y se ve alterada por la actividad de la fauna. Y la última imagen es un modelo denso o densificado con áreas macizas. Estos microperfiles aparecen yuxtapuestos lateralmente con las morfologías de transición. Aquí podemos ver que la estructura de placas se ve perforada o se ve atravesada por vacíos tubulares por efecto de los excrementos. Más allá de que estas placas se ven perforadas, hay como un basculamiento, un inclinamiento de las placas que podemos observar en este lado de la imagen. Y el tercer caso fue un estudio también del modelo en placas. Acá tenemos el modelo del suelo bioremovido o bioalterado por la fauna, y finalmente el modelo densificado. Observamos en este modelo lo hemos encontrado con más frecuencia después de la cosecha. El cuarto caso, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Chivilcón, estos son argidoles.
Esta secuencia o estas fotografías, estas imágenes fueron obtenidas luego de una secuencia de rotación de trigo-soja. Si nosotros comparamos el suelo en las zonas de mayor tránsito de maquinarias, con a la derecha la parte central del paso del tránsito, donde en realidad hay menos tránsito justamente en el centro. En esta parte que tiene menos tránsito hay una gran actividad de fauna, con lo cual tenemos el modelo bioconstruido, es decir, a través de una construcción biológica. La superficie arable de las zonas de más tránsito mostraron un predominio de estructura en placas y la zona densificada, modelos microestructurados. Otro ejemplo es este proyecto importante que se llama Biospaz, donde comparamos el entorno o ambiente natural en distintos lugares de la región pampeana y comparado con buenas prácticas agrícolas bajo siembra directa. Esto significa que tenemos secuencias más intensificadas sobre el suelo, incluyendo en estas secuencias cereales, comparado con las malas prácticas agrícolas con soja como monocultivo. Aquí vemos la microestructura del suelo en el ambiente natural, en el entorno natural, comparado con el suelo bajo prácticas, bajo malas prácticas, y en el medio vemos las buenas prácticas y observamos que hay mucha diferencia respecto de los otros dos. Y entrando en más detalle, aquí podemos ver que el modelo en placas densificado resulta por el aglomeramiento de la masa del suelo y esto lo comparamos con el suelo sometido a buenas prácticas agrícolas, con rotaciones de cereales. Aquí podemos ver muchos bioporos y lo interesante es que hay placas también, pero estas placas son muy distintas de las placas anteriores, porque en este caso son el resultado del aglomeramiento de pellets fecales. Las conclusiones son que el estudio micromorfológico del horizonte limoso de varios molisoles pampeanos no labrados incluyen distintas áreas dentro de los campos, distintas secuencias de cultivo y distintos momentos durante el ciclo agrícola, y da muestras del desarrollo de características morfológicas típicas del sistema de siembra directa. La superficie arable puede subdividirse entre 3 microhorizontes que numeramos como 1, 2 o 3. Y del mismo modo, muchos de estos modelos microestructurales caracterizan el sistema de siembra directa. El modelo en placas muestra una microestructura en placas bien desarrollada. El modelo biológico se ve dominado por vacíos tubulares y rellenos que a su vez, o infiltraciones que a su vez se subdividen en una microestructura que tiene una remoción o una alteración biológica. En algunos casos vemos que los agregados de las placas o los conglomerados de las placas se rompen y se inclinan. En cambio, la otra característica son los modelos bioconstruidos. Y finalmente, el modelo densificado, en donde la parte principal del microhorizonte tiene un aglomeramiento muy denso y muy baja porosidad.
Estas microestructuras densificadas y en placas son la consecuencia de esfuerzos mecánicos debido al tránsito de la maquinaria. El incremento de la actividad biológica por parte de la fauna tenemos que tener en cuenta el rol de la microbiota, porque al haber mayor actividad biológica hay más bioporos y se van redondeando los agregados. Por supuesto, las fuerzas físicas que producen las máquinas y la actividad biológica de la fauna se oponen unas a otras. Entonces, los factores que juegan en el desarrollo de estas microestructuras y en su evolución son el tipo de suelo. Hay diferencias según el tipo de suelos. Como les mostré, en todos los casos tenemos distintos tipos de suelos y la mayoría se refería al suelo limoso de la Pampa. También tenemos las condiciones ecológicas y la historia de manejos. Estos estudios muestran claramente que la microestructura del horizonte superficial de los suelos bajo siembra directa es el resultado dinámico y sintático de esas fuerzas que se oponen. Y lo interesante es que, a pesar del aumento del tráfico o tránsito de maquinaria en lotes donde se practica la agricultura intensiva, hay una mayor actividad de la fauna que es promovida por una ocupación continua del suelo con distintos cultivos. Y esto, de alguna manera, tiene un efecto, interactúa o tiene un efecto contraproducente al efecto compresivo que produce el tráfico. Estos resultados sugieren que es posible mejorar las propiedades del suelo a través del sistema de siembra directa y también lograr sostenibilidad. Muchas gracias. Tenemos que pasar directamente a la presentación de la señora Lee. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo soy Ling Li de la Universidad Agrícola de Gansu en China. Es un placer para mí estar acá y compartir con ustedes parte de mi trabajo en este magnífico evento. Los otros oradores ya compartieron sus trabajos acerca de Australia, Brasil y Argentina, y ahora yo quisiera hablar acerca de China. Mi presentación de hoy versa sobre la influencia de la agricultura de conservación sobre el suelo, sobre el cultivo y sobre el medio ambiente en la meseta de Loess en China. Vamos a hablar acerca de una reseña global de la diseminación de la agricultura de conservación, los problemas que enfrenta la agricultura sustentable en la meseta de Loess, la historia de conservación de agua y del suelo y la influencia de la agricultura de conservación sobre el suelo, y vamos a ver algunos mensajes finales. Desde 1930, cuando tuvimos esta tormenta de polvo en Norteamérica, se comenzó a adoptar en todo el mundo un sistema diferente. En China hay muchos problemas que enfrenta la agricultura sostenible en la meseta de Loess. Este es el mapa de la meseta de Loess. La superficie total es 0,63 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente hay un 0,53 millones que están erosionadas. Esta es la topografía típica en la meseta de Loess. En la meseta de Loess tenemos zonas con cárcavas y zonas montañosas, que son las que predominan y representan más del 70% de la región. La distribución de precipitaciones, principalmente en verano y en otoño, la precipitación promedio es 391. Es muy variable. Y acá vemos el mínimo y el máximo. Las temperaturas pueden ir de menos 22 a
la temperatura máxima, que podría ser 36 grados en verano. Los principales problemas son demasiada labranza, remoción de rastrojo, el suelo que es erosionable, la erosión de agua y del suelo que ocurre principalmente en las pendientes, y demasiado escurrimiento y evaporación que generan una productividad baja e inestable. Esto demuestra que la producción de cultivo podría intensificarse si se pudiera disminuir el escurrimiento y la evaporación. El sistema de cultivo no razonable es otra amenaza para la sustentabilidad. Demasiados cultivos de granos, demasiados cultivos que agotan el suelo, y no hay suficientes cultivos que mejoran el suelo. Además, hay costos altos y una mala relación entre insumos y productos. Las legumbres podrían mejorar la fertilidad del suelo y generar eficiencia económica. Ahora quisiera hablar acerca de la historia de la agricultura de conservación en la meseta de Loess. Los sistemas de agricultura de conservación en la meseta de Loess se remontan a la antigüedad. Hablamos de la conservación del agua y del suelo. La cubierta es la técnica más común para conservar el suelo y el agua en la zona. Antes de 1960 se utilizaba grava y cubierta con arena. Esta técnica se inventó mucho antes, pero se volvió más utilizada hace 200 a 300 años. Este sistema involucra los cultivos sobre cubierta con grava, con guijarros o con arena. Al utilizar esta técnica se puede obtener un mejor rinde, incluso en un clima árido con precipitaciones de 200 a 300 milímetros por año. Acá tenemos la cubierta con arena en zonas con sistemas de secano, sistemas de irrigación. Acá tenemos frutales, cultivos. Todos pueden cultivarse mediante esta técnica. A partir de fines de la década del 70 se comenzó a utilizar una cubierta plástica en China, y la investigación de siembra moderna en China comenzó en la década del 90. En 1992 se inició el primer experimento de agricultura de conservación en esta meseta. Este experimento fue diseñado e iniciado en el año 2001 e incluía 3 tratamientos diferentes: siembra convencional con rastrojo, sin rastrojo, siembra directa sin cubierta, siembra directa con cubierta, siembra convencional con cubierta plástica y siembra directa con cubierta plástica. Estos son los distintos tratamientos, estas son las técnicas y la forma en que lo implementamos. Acá tenemos el uso de un penetrómetro para medir la infiltración. Mediante estas técnicas podemos tener una mejor conservación del agua, y en el momento de la siembra se puede duplicar el agua que hay en la tierra. Esto es muy importante para la emergencia de las semillas. Y después de muchas precipitaciones, muchas lluvias, todos los tratamientos demostraron estos resultados, pero la situación es peor en el tratamiento convencional que en el tratamiento con siembra directa. Tradicionalmente se mejora la calidad del suelo, y en esta tabla vemos la cubierta orgánica total de 0 a 30 centímetros, y fíjense el aumento que es significativo con los tratamientos. En estos diagramas vemos qué ocurre con la calidad del suelo, y acá vemos los agregados en el agua de 0 a 30 centímetros en ambos cultivos, y este diagrama muestra la conductividad hidráulica saturada. Con siembra directa vemos que se obtuvo la conductividad hidráulica más alta, y también hicimos una evaluación integrada del índice de calidad del suelo, que incluye
salud física, salud del suelo, productividad, utilizando dos métodos, el método ponderado integrado y el método de multiplicación y suma. Con ambos métodos obtuvimos un índice de calidad del suelo más alto en el caso de la parte física, fertilidad y salud, y productividad del suelo también, con el sistema de siembra directa. Y la productividad también mejoró significativamente tanto en trigo como en porotos. También medimos el flujo de CO2, la emisión de CO2. Después de 3 años, con siembra directa, con retención de rastrojo, tenemos la menor emisión de CO2, pero en el campo de la agricultura tradicional tenemos los valores más altos. En esta tabla vemos el total de emisiones de CO2 y la absorción de metano. Las emisiones de metano, de CO2 y de nitrógeno fueron reducidas significativamente con la retención de rastrojo. Se redujeron, metano aumentó, y acá vemos los resultados con la retención de rastrojos. En todos los tratamientos observamos este resultado después de muchas precipitaciones. Pero vemos que en el cuadrante de NTS tenemos los valores más bajos. Estos son algunos experimentos de simulación en donde vemos qué ocurre con la retención de rastrojos. Se reduce la erosión y se reduce la sedimentación. Estos son los valores que obtuvimos a través del simulador de precipitaciones en nuestro experimento. Vemos qué ocurre con la retención de rastrojo y qué ocurre con los distintos niveles de precipitaciones. Tenemos menos escurrimiento y mayor infiltración y menor sedimentos. Menor nivel de sedimentos. China tiene una larga tradición de prácticas de conservación del agua y del suelo. La meseta de Loess es uno de los lugares con la erosión más grave. Con la agricultura de conservación, especialmente la siembra directa, con retención de rastrojos, podríamos intensificar de manera sostenible la productividad. Y además, la agricultura de conservación es una nueva forma de agricultura en la meseta de Loess. Muchas gracias. Thank you, Mrs. Lee. Very much for everybody. We have time for one short question. We have some question in media or no? Questions? Public, please. One here. Can you take a microphone? Take a microphone. Davidson from Embrapa, Brazil. Yo soy de Embrapa, Brasil. Tengo una pregunta para la señora Lee. Usted nos mostró probablemente el caso más serio de erosión del mundo. Leí acerca de este caso en la National Geographic también. ¿Qué ocurre con la conversión a perenne? Usted dijo que hay cultivos de granos. ¿Cómo es la tasa de conversión a perennes? Como solución posible para reducir la erosión y como sistema alternativo. Usted me está preguntando si hubo una conversión a cultivos perennes en lugar de granos, como frutas o lo que fuera.
Es decir, pasar de producción de granos a otros cultivos. Exacto, otros cultivos como los cultivos perennes. Los cultivos perennes. Sí, es posible. En una de mis diapositivas yo mostré que de esta forma obtuvimos el menor nivel de erosión, tanto en términos de sedimentos como de escurrimiento, pero esta es una área de producción de cultivos tradicionales. Si pasamos de cultivos más antiguos a cultivos perennes, vamos a enfrentar muchos problemas sociales. Por lo tanto, tenemos que cambiar y pasar a otras técnicas de producción de cultivos como la agricultura de conservación. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo para hacer preguntas, pero si quieren pueden acercarse directamente a los oradores más adelante. Los invitamos a quedarse en la sala para la próxima sesión. Muchas gracias. Que continúen muy bien el Congreso todos y felicitaciones a los oradores.